Buenos días, hoy nos tocó temprano. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenos días, amanecieron? bien, bien. Bien, muy bien, Bien, buenos días. Muy bien, entonces hoy vamos a hacer una indagación pequeñita que será en dos partes. Una, investiguemos primero al hombre y la obra de este hombre, pero lo que quiero investigar ahora, primero, es a él y luego investigaremos su obra. Entonces, primero, van a respirar profundo. Y Fede, te vas a ir a la parte más física de este hombre. Tú, Nico, te vas a ir a la parte más emocional. Y Margarita, tú te vas a ir a la parte más esotérica del señor Alan Kardec. ¿Y dónde está mi libreta? Acá está. Fede, ¿qué puedes ver? lo que percibo, Ira, es como una sensación bastante fina en su nariz, como que si él percibiera eh, todo en su conducto nasal Ujú. como una cantidad de aromas mucho más profundos. Entonces, a través del olfato y de la sensación también cinética del Ujú. movimiento del Ujú. espacio, él logra percibir los espíritus y la manera en la que se mueve, se percibe cómo se mueve la densidad del espacio. Entonces, la piel y la fosa nasal tiene como unos receptores ultrasensibles. Ok. Quiero que observes si estas habilidades que él presenta, las presenta desde que él era un bebé y cómo esas habilidades afloraron en él. Mientras buscas eso, Nicolás. Mira, la primera sensación que me llega es, viene acompañada de la palabra como desolado, como desolación. Ujú. Es como una sensación de, de que, de que tu tiempo y tus acciones responden a la necesidad de otro más que a la tuya y sientes como una pérdida de tiempo, algo así. Ujú. Se siente presión, se siente como apretado el campo, como si siempre hubiera una carga pesada por fuera, como una gravedad que lo empuja, Ujú. pero también hay una sensación de como de orgullo, como de sostén a través de este orgullo, como si eso es lo que lo levanta, haz de cuenta. Y también también hay una percepción de soberbia, hay una sensación de que a pesar de esto, el campo es fuerte, haz de cuenta, como si se lo reafirmara. Ujú. Siento frío, es como si siempre estuviera baja la temperatura cerca de él, como si el ambiente que lo rodea provoca que haga frío, como que esté como friolento el ambiente. Observa cómo es que él empieza a contactar con los muertos y cómo es su relación con estas entidades. Margarita. Bueno, la primera sensación es muy sutil, es como si su cuerpo flotara. No está en su cuerpo físico, pero haz de cuenta es como si él estuvieran dentro de una nube y esa capacidad natural que tiene en su cuerpo le permite acceder a, a poder viajar a través, digamos, de los espacios físicos, pero a nivel etérico.
tiene una capacidad increíble porque hay una visión de verlo como si él pudiera entrar a través de portales y son portales muy sutiles. Cuando veo que él entra a través de estos portales sutiles, haz de cuenta es como si él estuviera en una especie de nave y él está niño y está como con un hombre, con un adulto y es como si él le hubiera enseñado a él a moverse. Haz de cuenta, estoy pasando por unas caballerizas, después estoy pasando por diferentes escenarios, entrando en una casa, observando lo que pasa en una casa con todos los detalles que puede haber y es una nitidez y una capacidad de moverse. Pasamos de un escenario, pasamos a otro escenario y así es como si estuviera en este momento viajando con él en el físico, pero viendo todo desde la energía. Ok, observa cómo se contactaron él y este hombre que le enseña a Alan todas estas formas de moverse. Fede. Sí se percibe que él ya traía eso físicamente, pero es como que no sabía manejar la herramienta, como cuando a un niño hay que enseñarle a poner la cuchara en la boca para poder alimentarse, o la mamadera o biberón, como le dicen en Ujú, otros lugares. ujú. Em, entonces, es como que si yo percibo un abuelo o un sujeto así como más grande que él, parecido a lo que percibe Margarita, que hace como de guía, lo veo caminando de la mano con esa persona Ujú. en su trayecto de infante, pero tampoco sin entender que esa percepción aguda que él tiene es precisamente lo que él luego vuelca en su libro. Es como que si la percepción de la densidad energética y de cómo se maneja en el físico esta persona, lo adquiere ya de adulto, como en una edad posterior a la adolescencia, 20, 20 y pico, 30 años. Observa, em, cuando él empezó a contactar con estas entidades, con estos seres, ¿qué fue lo primero que esas entidades le hacían percibir de ellos? ¿Cómo es como Alan empezó a tener contacto y comunicación con estas entidades? Mientras ves eso, Nico, no te escucho, Nico. Observó como en una parte de su infancia, Ujú. entre los 6 a 8 años, en su familia hubo 3 pérdidas continuas. Es como si se hubiera muerto el abuelo, la abuela y una tía, por ejemplo. Ajá. Y cayó en su casa como un cobijo de sufrimiento, como si hubiera caído una tela negra ante Ujú. todos los miembros de la casa. Y tenían demasiadas dudas, tenían sufrimiento, había cosas que arreglar y necesitaban como, como si buscaban la posibilidad de volver a recuperar esa comunicación con aquellos que fallecieron. Y él en su inocencia como niño tuvo su primera experiencia al tomar como una tela que usaba el abuelo en el cuello, colocarla delante de él en una mesa y empezar a concentrarse como en la sensación que el objeto le daba y la sensación que empezó a llenar el cuarto hasta que escuchó la voz de su abuelo, y él tuvo como un ataque de pánico. Él se asustó muchísimo como niño y bloqueó esa experiencia hasta después, pero ya en ese segundo tiempo después, em, a partir de esa apertura, le era muy sencillo simplemente como enfocar su pensamiento en una persona o algo y percibir la sensación de que se abría una entrada para que eso se acercara hasta que él comenzó a hacer como un campito abierto donde se le acercaban como varios desencarnados Ujú. y hasta ese punto, pues de alguna forma todo bien porque esta actitud de soberbia que te comento
al final en ese ámbito, en esa frecuencia, te da cierta protección que invita a los desencarnados a no sentirse acoplados del todo porque entiendes que el cuerpo es tuyo y no lo prestas. Pero al tener tanto desencarnado cerca, empezó también a contactar con entidades como que buscaban a los desencarnados y ahí fue cuando él empezó a sentir estas pesadeces en su campo porque no era tan sencillo lidiar con algo que no había sido humano para él. Ok, fíjate bien. Entonces, ahora, ¿cómo él distinguía las diferentes formas en que el humano pretendía comunicarse, ya sea con él, por medio de él, con parientes de él que no estaban ahí? ¿Qué era lo que él, era la primera percepción que tenía de los seres que querían comunicarse? Porque los podía ver todos, o sea, pues claro, pero no todos querían comunicarse. ¿Qué es lo que hacía que ellos quisieran comunicarse? Mientras ves eso, Margarita. Yo lo veo a él antes de encarnar, lo veo con este ser, es como si fuera un anciano, porque a él lo veo y lo percibo como si fuera más joven, pero es como si ellos fueran de una raza. Y antes de entrar a este portal, es como si este maestro, este anciano, le hace como una especie de imposición de manos a él y ahí ellos empiezan a atravesar este portal. Ellos suben unas escaleras y pasan y es como si entraran en esta nave y él lo acompaña hasta cierto punto. Ya en un punto es como si se desprendiera, como un momento de maduración para Alan y ya hay un momento en que ya este anciano ya como si se devolviera otra vez a su punto de origen y el camino de él sigue. En la medida que él va siguiendo, yo lo veo como si él se sentara en una biblioteca. Lo veo sentado como una especie de mesa y hay muchos libros y es como si él estuviera escribiendo mucha de la información, como si él mismo canalizara la información de él mismo, como si de alguna manera él no necesitara como de otros seres nada, sino simplemente él puede bajar esa información y él puede escribirla y ahí lo veo escribiendo y lo veo en la medida que va escribiendo es como si estuviera poniendo estos libros en la biblioteca y, y, y sigue en esas imágenes de esa capacidad, como de esa capacidad volátil que él tiene para poder manejarse en este plano. Muy, muy fácil. Ok, él vino a este plano porque él quiso venir, porque le dijeron que viniera. ¿Y Mm. cuál era la finalidad de estar aquí y de contactar con todos estos seres y dejar su libro tan famoso, que es el libro de los mediums? Mientras ves eso, Fede. Lo que percibo es que él cuando era niño ya sentía sensaciones en Ujú, el cuerpo que no lograba definir, pero sí había un contacto ujú, de seres que pasaban cerca de él, de muertos, o sea, de seres muertos que pasaban cerca de él. Lo que percibo es un aroma muy particular que es picante, ujú, pero es como el picor de la humedad, como del moho, cuando un espacio está con mucho moho y pica la nariz, ujú. así. Entonces él tenía como gesticulaciones, como que se tocaba mucho su nariz y también tenía esa sensación de viento por la espalda, como que si alguien cruza caminando cerca de él y hace ese micro viento en el espacio y él solía tener esos reflejos como de pasó alguien y mirar, pero no, no, digamos, es como que lo hacía natural, como si algo le pasara así, pero no, no lograba entender qué sensación era la que realmente estaba teniendo. Y después que percibo como que él se da cuenta de que es algo persistente, como una sensación de que le clavaban cositas en los pies. Entonces lo veo acostado en, eh, en un momento en el que se está despertando y que siente como que si en los pies hay clavitos y se toca los pies y no hay nada. Y se levanta y siente esa misma sensación cuando apoya,
los pies en el calzado. Entonces como que le llama la atención de que esos pinches perduran, y es como que algo que le piquetea todo el tiempo y siente esa sensación también atrás de las piernas. Ujú. Y ahí es cuando él comienza a buscar el porqué de esa molestia. Ok, observa cómo es que él va con el tiempo aprendiendo qué son esas molestias, cómo las trabaja y si los olores o las sensaciones de la espalda son diferentes de acuerdo a la forma específica o la emoción específica o lo que cada muerto que se acerca a él le quiere comunicar, o es todo igual, o cómo él entiende qué quiere uno, qué quiere otro, qué hace con uno, qué hace con otro, o así. Mientras buscas eso, Nico. Mira, yo observo, haz de cuenta que si ponemos el campo energético de Allan Kardec como una esfera alrededor de él, yo observo que las entidades transitan cerca Ujú, o se manifiestan de alguna forma rodeando esta esfera, pero tampoco es como que intentan, como dices tú, no todas intentan entrar o contactar, pero hay unas, Iracema, que se asocian como en figura de triángulo, ujú. porque es como si Alan necesitara tener un contacto físico con alguien relacionado al espíritu o a este ser, el desencarnado, para poder crear el triángulo que forma la triada entre él, el ser, el fantasma o el desencarnado, y la familia que lo desea contactar. Cuando la triada se forma, es como si el campo de Alan se abre y esta entidad entra a pasear en una segunda capa interna del campo, en donde a través de las manos empieza a mandar como una serie de mensajes. Pero él, Alan, cerró como por ese miedo en un principio, él cerró el sistema natural de canalización que él tenía para utilizar un sistema más enfocado en el aspecto material, más enfocado en la utilización de la luz, del sonido en sus sesiones a nivel físico, y a través de eso transmitir la información. Entonces, él trabajó para que esta triada se cumpliera. ¿Qué eran realmente las informaciones que venían? Para cumplir esta triada, que era el ser Alan y la familia, ¿qué era la energía que se manejaba en ese ambiente? ¿Qué tanto influía la energía de Alan, la energía del ser y la energía de los familiares de esta entidad o este desencarnado? Mientras buscas eso, Margarita. Bueno, yo lo que he visto es que no solamente Allan Kardec ha venido, sino también como de su raza también han venido otros en Ujú, diferentes momentos y en diferentes tiempos. ¿Qué pasa? Que la sutileza de su cuerpo hace que de alguna manera él pueda navegar y se pueda mover en una dimensión que está muy cercana a la Tierra. Por eso es que se ve todo, las casas, las edificaciones, todo se ve con mucho detalle, como si de alguna manera estuvieran muy cerca a la fisicalidad. ¿Qué pasa? Cuando él se desprende de su cuerpo, cuando yo lo veo que él está escribiendo y tiene esa facilidad para desprenderse con esa sutileza, es como si él pudiera moverse en estos espacios y él pudiera percibir todas estos seres que han desencarnado y que de alguna manera todavía están pegados a la parte física, no han podido desprenderse porque el apego a esta dimensión que todavía la sienten muy real es como si fuera un espacio de transición. Entonces, en este espacio de transición todavía sienten ellos que están como cohabitando en el espacio físico y es como si de alguna manera al sentir ellos la energía de Allan Kardec es como si de alguna manera pudieran conectar con esa sutileza para que ellos de alguna manera pudieran como desprenderse y pudieran viajar y pudieran como salir de esa dimensión que de alguna manera están atorados ahí porque siguen viviendo la vida como la cotidianidad. Entonces, esta energía que tiene él, haz de cuenta, es como si su campo energético fuera un campo como si fuera gaseoso. ujú, Entonces este campo gaseoso es de unas tonalidades como verdes.
Entonces, esa misma sensación, cuando él pasa y puede percibir a estos seres que no han podido partir en su totalidad, es como si crearan como una especie de energía que les permite conectar con esa sutileza y poder como seguir avanzando a otros estados, digamos, de la muerte, porque la muerte lo que veo aquí es que tiene muchos estados. Ujú. Ok, ahora quiero que observes qué raza es o qué especie es a la que pertenece energéticamente o la esencia original de Alan Ujú. y cómo es que él puede de alguna manera entablar esta fisicalidad sin perder o sin olvidar sus capacidades innatas. Mientras buscas eso, Fede. Yo le veo a Alan conectando como después de, en ese momento de los pinches en los pies, Mm, con un objeto que era de su abuelo, ujú, como un sombrero o algo así, y él se da cuenta que al tocar en la parte del objeto, ujú, los pinches de los pies se vuelven más pronunciados y la sensación detrás de la pierna también. Y ahí es como que él va probando e indagando eso y descubre que esa sensación viene de ahí. Entonces él comienza a decodificar porque el abuelo de él había muerto como con una falta de circulación profunda en las piernas mm. y es como que él contacta con la primera sensación con la que murió la persona. Ah, es muy Como él interesante. conocía profundamente a su abuelo, él entendió que esa era la conexión primera, Ujú, la forma en la que su abuelo murió. mm, Entonces, esos piquetes en los pies era la sensación que tenía su abuelo, no ujú, eran de él. Cuando él decodifica eso, ahí entra como en una situación más profunda y lo que percibo es como que energéticamente él se posiciona en la posición en la que su abuelo murió, como acostado. mm, Y ahí es cuando él conecta, porque es como que es al revés. El muerto no entra en él, sino que él entra en el muerto en ese momento, para entender lo que le estaba pasando. ok, muy bien. Y ahí hace esa conexión y comienza a percibir más sensaciones, más aromas, como que ya sin miedo, porque era él el que se conecta, no el muerto, sino él hacia el muerto. Ujú, como lo hacemos nosotros. Ujú. Ok, Nico. Haz de cuenta, Iracema, que yo empiezo a ver el proceso de comunicación que hay entre él cuando los seres entran en esta segunda fase Ujú, y el proceso que se empieza a impregnar en su campo es como si la sesión fuera un vómito de información de un continuo proceso que se ha experimentado desde que se hace el primer contacto como con eso, como si se va preparando esta segunda etapa del campo, va preparando información que va siendo depositada ahí para en el punto de la sesión se revienta la segunda capa del campo y toda la información cae y se impregna en él y de alguna forma puede comenzar a como a describir, mostrar, enseñar toda la información que estuvo como contenida en esa segunda fase y es como si se crearan como pequeños, como manchas, como pequeñas burbujas de agua, pero así como si fueran acuarela que se van rellenando esta segunda etapa en donde se encuentra el ser y cuando se revienta se impregna en él a través de la piel, a través de las sensaciones, a través de los olores y él empieza como, no es que sus canales de percepción estuvieran súper desarrollados, sino como que tiene un proceso de contención energética que le permite utilizarla única y exclusivamente en el momento en que él lo desea, que es por ejemplo el momento de que inicia una sesión. ujú, ok. Margarita. Bueno, él, cuando empiezo a conectar como con el espacio de él, como el planeta, haz de cuenta, es un planeta muy sutil.
Ya te cuenta, es un planeta donde tú puedes navegar con una facilidad y es como si tú pudieras flotar. Hay muchos escenarios que en ciertos momentos se ven muy parecidos a lo de a la Tierra, pero haz de cuenta que puedo ver como si hubieran también casas, pero la composición energética es mucho más sutil. Es como si fuera la Tierra, la parte física de la Tierra, pero fuera una expresión muy similar de la Tierra, pero la composición sigo viendo que es muy gaseosa, es muy sutil y es muy fácil moverse en ese espacio. Y cuando tú entras a ese espacio, a ese planeta, a esa dimensión donde pertenece él y donde hay muchos como él, haz de cuenta es como si tú sintieras una libertad al no sentir tu cuerpo físico. Mm, Entonces, lo que observo es como si fuera una especie de planeta transición, donde las almas cuando desencarnan pasan por como por este punto y pueden seguir este proceso de la muerte, digámoslo de esta manera. Cuando yo lo veo a él, digamos, como en su composición energética, haz de cuenta es como si él fuera una especie de esfera, y él es una esfera que pulsa, parece como una especie de medusa, tiene como el mismo movimiento de una medusa porque es un movimiento muy sutil ujú. y cuando él entra, que es el momento que vimos, que entra con este set, entran con haz de cuenta como con una especie de nave, como una especie de cuerpo energético que le permite estar en un estado de conciencia y de observación. Mm, Es como si él mismo puede seguir navegando con este cuerpo, tiene la conciencia, tiene como esa capacidad de no olvidar al entrar por ese umbral, cuando él pasa con este guía o con este maestro, haz de cuenta, al pasar, cuando vimos esta nave, es como si él puede seguir observando y por eso es que él en un momento al desprenderse puede seguir viajando de una manera sutil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas almas que están pegadas a esta fisicalidad que vimos, haz de cuenta, las mismas almas pueden hacer una transición ujú. a este planeta, que es el planeta de él, o es una dimensión, porque haz de cuenta es un punto que es muy parecido a la Tierra, pero es un punto que da mucha tranquilidad. Estar ahí es increíble. Algo que quiero aclarar, porque son dos cosas diferentes. Él tiene la capacidad de observar o de contemplar, porque son dos cosas diferentes. Podríamos enfocarnos más en bueno, es que hay dos cosas, porque en la Sí, observación de él ujú. tiene una capacidad del detalle. Es la Y contemplación. eso lo Mm, lleva a la contemplación, una claro. observación que es profunda, Ujú, hace y permite que de alguna manera en este espacio donde él puede navegar, que es tan cerca a la fisicalidad, eso le permite a él ser como si de alguna manera fuera como una especie de impulsor, ujú. porque ese campo energético de él, como trae esa capacidad, es el que permite como a empujar, como a no sé, es como que impulsa y mueve estas energías que están estancadas aquí en este plano intermedio de la Tierra. Muy bien. Ahora vamos a desconectar de todo y de todos porque vamos a regresar. Respiran profundo, desconectan y regresan donde está su vida, su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten fuertes, grandes, ligeros, livianos y a la vez enérgicos. Respiran y cada uno a su ritmo abre sus ojos lentamente. ¿Cómo les fue, chicos? Uy, un viaje. Un viaje, ¿verdad? Esto fue Sí. increíble, esto fue como, uf, Muy bien. Entonces, ahora vamos a dejar aquí porque vamos después en otra, vamos a hablar sobre su obra, sobre el libro de los mediums, pero eso será mm, en otra ocasión. Gracias a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Gracias por estar aquí y síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, mis otros canales de YouTube. Y envíenme un correo a info@iracemahipnosis.com para sesiones de hipnosis con cualquiera de estos telépatas que son maravillosos.
pueden tener su sesión. Gracias a todos. Nos vemos, chicos. Cortamos la grabación y seguimos. Bye. Bye bye.